¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente, un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos en mi taller generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para, en fin, intercambiar opiniones, hablar un poco acerca de herramientas, cuestiones técnicas. Profesamos el amor a la antigua escuela y, por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, a los amigos que se vienen acercando, les doy la bienvenida. Espero que el contenido sea de su agrado. Quizás no fue una buena semana para encontrar el canal, pero siempre sean bienvenidos. Empiecen a ver un poquito los videos más viejos como para ponerse en contexto y después dense una panzada de videos actuales. Bueno, el saludo, como dije, a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos Tito, Juanqui, Juanpi, Leonardo, el amigo Maxi del canal MHS Tools, el amigo Gregorio Casa, que tiene un lindo canal de YouTube, si tienen ganas mírenlo, lindo contenido. Bueno, el amigo Zapito, Cobursa, Tiziano, Cristino, Roberto, que siempre está comentando algo con cierto humor, cierta ironía, el querido Miguel, la verdad te mando un abrazo a la distancia, espero que andes bien. Bueno, espero no olvidarme de nadie, Eugenio, Pablo de Villa Carlos Paz, grandes personas, grandes amigos, amigos en el sentido que podemos llegar a tener una amistad de esta forma, ¿no? Porque después andan diciendo. Bueno, nada. Contento con cómo se desarrolló la semana. No pensaba tocar mucho más el tema, dado que no me genera demasiado problema los resultados. No pensaba tocarlo sinceramente, pero bueno, hubo algunos comentarios de algunos amigos del canal que quizás se sintieron ofendidos por cómo uno se expresa. Estoy hablando de Sebastián, no recuerdo tu apellido, pero no por nada, no me lo acuerdo, sé que sos Sebastián. Tampoco cuando aparentemente el video que te sentiste que hablaba de vos fue el que digo yo banco la industria nacional o algo así. La verdad tampoco sabía que eras vos quien había hecho el comentario. A veces aparece de una forma, a veces aparece de otra. Lo mismo el amigo Santiago Cicerán me aparece como el Capitán Bombacha. Es el usuario, después el nombre, bueno, no entendí muy bien eso, pero viene de esa manera. Bueno, nada, estuve haciendo una parodia del video de Alejo Videos, valga la redundancia, porque me puse en el lugar de comprador, porque partamos de la base, como dejé anclado el comentario del amigo Cristino, donde más o menos da a entender como que se hinchó un poquito la paciencia de mi personalidad, de cómo soy, y que hasta un punto me bancó y prácticamente hizo una despedida el amigo, así que bueno, las puertas del canal están abiertas para entrar o para salir. Obviamente uno prefiere que el canal crezca y que lo aprecien y que no se vayan ni enojados. Pero bueno, esto es así. O sea, yo no es que gano plata con esto, la verdad no gano nada. Lo hago porque me gusta. Y lo hice de la misma manera desde cuando éramos 4, ahora que somos cerca de 2800, 2900. Así que bueno, amigos, si te enojaste te pido disculpas, pero bueno, nada, es mi manera de ver. No me ensañé con N. Rucci, sí me ensañé con que son herramientas que están sobrevaluadas. Si fuesen tan buenas, tan accesibles y tan económicas, yo creo que en todas las cajas de herramientas habría una, en todos los talleres habría una al menos, y en todas las obras habría una. Sé que van a saltar los que dicen que no tiene propaganda, que esto, que el otro. Yo tampoco veo demasiada propaganda de Baco. Sí, ahora van a decir que es una marca que ya está instaurada. Todos cuando hablamos de una francesa nos imaginamos Baco, el Vikingo, bla, 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 bla. También eran de industria nacional. Y en todos los talleres, en todas las cajas de herramientas, en todas las obras, una Baco hay. Y no estoy hablando bien de Baco tampoco. Estoy hablando de que si fuesen tan buenas como profesan, venden y dan a entender,
la gente las buscaría. No son malas, quiero que quede claro eso, no son malas herramientas. Yo trabajé con herramientas chinas de la década del 90 que eran malas de verdad y laburé y he armado motores con esas herramientas porque eran las posibilidades del momento. Después sí vino los Workmaster, la línea Stanley y un montón de líneas que sigo teniendo y sigo conservando y siguen trabajando perfectamente. Contra la empresa no tengo nada. Enerrucci para mí es como Siciliano y Lacqua para Enerrucci, o sea, son dos cosas que ni nada. Sí, el tema del video de Alejo, y vamos por parte porque me voy efervesciendo y me dejo una cosa a la otra. Bueno, el tema del amigo Cristino, te agradezco que te hayan gustado los videos hasta un punto. No te inflaste la paciencia de mi personalidad. Tengo quilombo con Start. Me quisieron atribuir un quilombo con Maxi que no tuve. Pero bueno, ahora aparentemente tengo esta diferencia con Alejo, que Alejo ni enterado debe estar de que hice este video. O sea, yo contra Enerrucci no tengo nada, no me interesa, es lo mismo. A lo que voy es, yo vi el video de Alejo, me pongo en el lugar de cualquiera que vaya a comprar una herramienta, como él la describe, que es prácticamente como la parodia que hice, quizás un poquito potenciada para darle el tono de parodia y de cómico, pero él lo hizo en serio, es un video que hizo en serio. Y díganme ustedes, los amigos, si estoy equivocado. Enerrucci no hace promoción. ¿Eso qué es? ¿Eso es promoción? ¿Eso es promoción? Capaz que estoy equivocado, pero yo no creo que Alejo haya comprado la cantidad de herramientas que recibió ahí y nada, y la puso y dijo, si andan, y si no me la banco yo. Yo me la banco solo. Yo todas las herramientas que pruebo, rompo, muestro, no muestro, las pongo yo la plata. Y no estoy diciendo por nada, no me interesa que nadie me mande nada. A lo que voy es que tengo cierta libertad para opinar, para hablar, porque no le debo nada a nadie. No tengo que decir, Enerrucci es la mejor herramienta. Si no lo siento, o sea, ojalá la opinión que dio sea sinceramente su opinión, verdaderamente sienta que la herramienta es así. Él dice, he agarrado la Picoloro y la he utilizado infinidad de veces apretando flexibles. Sí, yo agarro cualquiera, esta, china zafada, y aprieto flexibles. O sea, aprieto caño también con esta. Y es una china zafada, con un sistema horrible que no me gusta. El tema pasa por ahí. El tema pasa por ponerse en el lugar del usuario, del comprador, del que juntó la plata pensando que va a venir una herramienta de otro planeta. Y viene una Pico del Oro que cuando uno la aprieta contra un caño de media, con cierta fuerza, no es que le haces así y se rompe. Le di en serio. Y la Pico del Oro tendió a aflojarse. Los destornilladores, o sea, no los maté, no los describí mal, al contrario, lo dejé ahí. Ante mi preferencia hay que mejorar algunas cosas. ¿Son resistentes? Sí, ya lo dije, lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a aclarar. La parodia esa que hice, sí, es de un video de Alejo. Yo se lo toman con cierto humor, me parece bárbaro. Pero me tomé el trabajo de leer cada uno de los comentarios. Y hay gente, bueno, capaz que ahora otro se va a tomar el trabajo de leer todos los comentarios. No, el Tano y la Aqua está diciendo pavada. Y gente diciendo, todavía no tengo las herramientas, pero me parecen espectaculares porque... Loco, te mandaron las herramientas, aunque sea agarrá y cortá un caño, qué sé yo. Tenés el cortaperno, cortá un cable, hacé la gran que detesto, cortá cablecito, qué sé yo. Pero sacarla de la caja y decir esto es espectacular, esto es irrompible y leer lo que dice la caja, no sé, no me parece a mí como consumidor que eso sea una toma de contacto con la herramienta. La verdad que no. Pero bueno, no tengo nada contra él, no lo conozco. Simplemente como televidente, llamémosle, se puede llamar así, de YouTube, me pareció que era una descripción
sobrevaluada y que si eso no es propaganda, y todos los que describen, si no son propaganda, ¿cómo puede ser que una herramienta perfecta, infalible e indestructible no esté en todas las obras? ¿Cómo puede ser? Y no me vengan con la humildad de los Rucci, de los Rucci, esto, lo otro, la humildad y la falta de publicidad en la ferretería. Vamos. La publicidad se banca. O sea, el tipo quiere vender, porque calculo que no sé cuántas Pico del Oro debe producir y debe vender. La verdad no sé, estoy hablando de temas que no conozco. No sé cuántas Pico del Oro debe producir, debe vender, pero vamos a decir 1000 por mes, por decir algo, no sé. ¿Al tipo no le gustaría vender 5000 Pico del Oro por mes? Yo creo que sí. A todo el mundo le gusta crecer. La promoción, la publicidad, se paga, la pone, o deja 5 en una ferretería, 5 en otra, y se van yendo. O sea, si fuesen tan buenas, la gente la elegiría. Es mi modo de verlo. Porque la 142 es un clásico que no muere. Y esa que fabricaron los Rucci, no la vi nunca en una obra. Estoy de la semana 5 días hábiles, 3 estoy en obra. Nunca vi una Rucci. Es más, cuando vieron que yo cuento que hay que mirar las herramientas porque a veces las encuentran antes de que se pierdan, o uno le hace una marca, o uno las pinta. El que tiene una Rucci es de él, porque nunca la vi. Ahora sí, si andás con la Robust, es probable que digan, no, tengo una parecida, o una Bremen, o una Total, o marcas que andan dando vuelta ahora, una misma de esas rojas que yo la hice N Rucci, Rucci con CH, está lleno en la obra. También otro amigo, Marcelo Are, bueno, esto también te responde un poco a vos, que te sentiste zarpado, bueno, mi personalidad más o menos ya roza la soberbia y que no me acuerdo si era muy puntualmente tu comentario porque los leí, los respondí a cada uno y lo di por cerrado. Pero abriendo la charlita me parece lógico comentar el tema y nada. Pensé que ya lo iba a dejar así, pero evidentemente tenía ganas de decir algunas cosas. Y bueno, nada, las estoy diciendo fiel a mi estilo. O sea, a mí me hubiese resultado facilísimo agarrar y decir, cómprenla porque es lo mejor, es muy buena. La verdad, se las banca todas. O sea, ser uno más de los que sigue al abanderado y nada. Y la gente va a decir, bueno, yo por ahora, y seguramente quizás me equivoque, lo que vengo diciendo que a mí me dio resultado, tengo la suerte de que se comunican y me dicen, loco, dio resultado. N. Rucci, no digo que es malo, lo dije hasta el cansancio, no digo que es malo, digo que es algo similar a lo que se consigue en tareas, en cuestiones técnicas, en cuestiones de trabajo. No es que va a pasar algo espectacular utilizándolas, o sea, es una herramienta más. Si fuesen espectaculares, como lo dicen, se vendería sola. Es como decía Ricardo Iorio. ¿Alguna vez vieron una publicidad de querosén? No. ¿Por qué? Porque el querosén se enciende y anda, loco. Eso es así. Si fuesen tan espectaculares, la gente va y la pide por su nombre. ¿Y qué es lo que la gente va y pide por su nombre? Muy contra mi voluntad, Navaco. Y ahora Thanos sos de Baco, pues, no. Estamos hablando de cosas que la gente llama por su nombre. Como dije en montones de videos de los que vengo haciendo hasta ahora, cuando yo pibe, y pasaron años, cuando yo pibe iba a una ferretería, una bulonera, pedía una herramienta X. Hasta ahora en la actualidad. Un tubo de 30. El primero que agarran es el Baco.
Ya te digo cuánto está. No, dame otro. Bueno, cuando uno pide una picoloro, los que la tienen, traen la Baco. ¿Cuánto está? No, pero el tipo no viene con una de Rucci. No viene con una de Rucci. Bueno, listo. Quería hacer la descripción de cómo armé la cartuchera, dado que bueno, estos días estuvo lloviendo, yo me manejé con la moto, porque me gusta andar con la moto, podría haber ido con el Corsa, pero en la moto, cuando utilizo la moto para las tareas cotidianas, los service, tengo que embolsar muy bien las cajas, o sea, cubrirla con una bolsa y otra bolsa, y ensuncharla, como han visto en algún que otro video, para que no se moje, porque parece que no, pero se manda agua por algún lado y después tenemos que andar desoxidando, limpiando, y por ahí no es el estilo, no es la idea. La idea es que las herramientas lleguen como corresponde. Ya me ha pasado una vez en un trabajo y está el video, pero muy indignado. Bueno, tuve que aflojar un flexible, no se podía cerrar la llave de paso, tenía la caja de herramientas sobre la mesada, saqué un flexible y el chorro del termo fue a dar adentro de la caja. Me mojó muchas herramientas, pero son herramientas para plomería que uno por ahí tiene contemplado que estén en contacto con agua. Entonces me armé esta selección, este elenco de herramientas. Créanme que está pesado y hay bastantes unidades. He podido trabajar cómodo con lo que hay acá adentro en plomería y en electricidad. Service, o sea, me ha llamado un número no excesivo, pero un número de personas que producto de tanta agua se han llenado algunas cosas de agua, valga la redundancia de mis palabras. ¿Te quedaste caliente con el tema de Rucci, la parodia, Tano, que se te ve disperso? No, a veces se me cruza alguna cosa, pero no. No, como les decía, con tanta lluvia siempre pasa que aparecen las fugas, saltan los disyuntores, saltan las térmicas. Bueno, estuve trabajando con electricidad, después me pasó que me han llamado por temas de plomería, algún termo que se pincha, pero por ahí hay termos que uno ya conoce el cliente, conoce la instalación, sabe que prácticamente con 2 francesas lo cambia. O sea, 2 francesas, una Stilson lo cambia. Entonces a esto lo que le anexo es una Stilson, que no hay problema que se moje, una sueca, y nada. Pero está interesante, muy lindo producto, muy lindo producto. Esto podría tener configuraciones definitivas, por ejemplo para electricidad, plomería, gas, incluso herramientas para llevar en la moto. Herramientas para llevar en la moto es demasiado grande esto, porque se necesita lo mínimo, pero así y todo sería útil. Va muy bien. Lo voy a abrir y créanme que lo que voy a sacar son herramientas netamente de adentro de la caja, adentro de la cartuchera. La costumbre de decir caja no fue un fallido. Bueno, lo voy a abrir delante de ustedes. Porque créanme que son muchas. Van a decir, este está agarrando de otro lado. Destornillador Phillips, largo. No vamos a hablar de marca. Vamos a poner acá que se vea. Teflón. Teflón siempre hay que llevar. Yo sé que lo digo siempre. Ya deben estar cansados. Pero bueno, el público se renueva. Evidentemente se va a renovar bastante esta semana. Teflón. Cinta métrica. No digo que se vaya a renovar el público por mis ideas sobre las herramientas Rucci. No. Se va, ni tampoco porque le tengan demasiado amor a Alejo a videos. Yo lo único que digo es que ojalá su opinión sea sincera. Nada más. Punto. Digo que se va a renovar porque he notado en los comentarios que hay muchos amigos, suscriptores, seguidores, no sé, que les gustan los videos pero se sienten zarpados y que hay que estar conmigo al 100% porque si no es como que chocamos y no, quizás
varias personas hicieron el mismo comentario por Instagram, por Facebook, que yo no sé, no tengo la tecnología para poner los comentarios, como hacen todos los capos. Esto es yo hablando, y puede que me quede solo hablando, y van a seguir estando los videos siempre, porque es lo que me gusta hacer, y nadie, alguien en algún momento lo verá, dirá, y este tipo al menos dejó tantos videos. Martillo, siempre martillo, no es el guachincito, es un martillito que también tengo hace muchos años, que seleccioné por el cabo, la longitud del cabo, si no el que había elegido, y no sé si lo tengo para acá, no lo tengo. Bueno, uno de la línea Robust, bolita de la línea Robust, pero el cabo es muy largo y no me entraba, me le hacía hacer fuerza a la cartuchera y preferí que no utilizarlo para que no forzarla a romperse, que no se va a romper, pero por ahí con este estaba mejor. Pinza perro, pinza de presión. Esta es una genérica, la Ruhlmann, es exactamente igual, herramienta que va muy bien. Pinza para electricista, muy antigua, cromada. Esta cumple la función de pinza, es una pinza, una pincita de 6 pulgadas, buen segmento de corte. A veces no necesitamos utilizarla netamente para electricidad, sino usos en los que se puede utilizar una pinza, ¿no? Jueguito de llaves Allen, de la línea Robust, como digo siempre, que no falte. Notarán que son todas herramientas distintas, no es que saqué de una caja y les vuelvo a mostrar las mismas. Por ahí sí ven algunas que son factor común, pero porque tengo 2 unidades. Por ejemplo, estos destornilladores me salieron bárbaros, una anatomía linda, una varilla duradera. Tengo 2 juegos de esto, van muy bien. PH2, no puede faltar. PH1, un poquito más corto. Ya saqué un PH1 al principio un poquito más largo. Espátula. Créanme que al momento de trabajar en sanitarios está todo con Fastix. La única manera de limpiar un poco con una espátula en lo que es electricidad, mover bastidores que están clavados, limpiar dentro de una caja de embutida, dentro de una caja de térmica. La verdad, no puede faltar una espátula. Quizás un poquito más ancha, sin tesladora, 2 rollos siempre hay que tener, porque uno a veces por ahí se gasta entre un domicilio y otro y no hay donde comprar. Pincelito número 10, la verdad va bárbaro. Elenco de llaves, este es un juego de Biasoni, ya vamos a hacer el video de Biasoni. Esta es de 6 a 14. Me hubiese gustado, que no la puse me olvidé, llevar una 18. ¿Pero por qué una llave de 18, Tano? Porque me hubiese servido en caso de tener que tocar algo de la moto. En la zanela, desde la bujía hasta varias partes, por ejemplo las tuercas rueda, son 18 milímetros. Esa moto, después voy a hacer el video de los 7000 kilómetros, ya los pasé hace rato, pero voy a hacer el video de los 7000 kilómetros. El que la tenga, cambie las cubiertas, porque es cero adherencia. La verdad que he andado mucho en moto grande, mucho en moto chiquita, mediana, esta es una moto chiquita. Nunca usé o tuve cubiertas tan malas. Uno viene andando, frena, las ruedas se clavan, pero no que frena a clavar. Frena, las ruedas se clavan y la moto sigue como si nada. Está en la habilidad de uno llevarla derecha, porque se pega. Es así. No es para andar los días de lluvia con esas cubiertas, pero bueno. Eso. Pinza de 2 posiciones de la línea Crossman, que es muy similar, sacando el material. Bueno, esta es cromo vanadio, la Biasoni de 2 posiciones, de la cual soy tan fanático, es cromo vanadio
molibdeno, no, cromoníquel, perdón, cromoníquel, me equivoqué, cromoníquel. Muy linda herramienta, para tareas variadas, va perfecto. Puntas de prueba para buscar fase, buscar línea, buscar trifásica, una herramienta indispensable. Una pinza de punta curva, en plomería y en electricidad tiene su uso. pH2 de la línea Metz, pH2 por 125. Pinza de punta, bueno, de estas ya conocen, ya mostré dos en las distintas cajas. Opté por poner esta pinza de punta plana con segmento de corte de la línea Irimo, que las hemos comparado ya en otra ocasión con las de la línea Baco, y la Baco actual, o la Ergo al menos, y son la misma herramienta, sacando los detalles de pulido y demás que obviamente siempre van a prevalecer en Baco. Esta es una herramienta muy fiel, muy noble. Me gustaría conseguir algunas unidades más de esa línea, de ese segmento. Alicate Inco, línea liviana. Este no lo vieron nunca porque lo saqué de la caja para la cartuchera. Muy bueno. Bueno para lo que es un alicate, ¿no? Corta cable. Vos también cortando cables, ¿no? Y ya vieron video mío cortando cable, pero les muestro que el alicate es lindo. Es lindo para trabajar en electricidad domiciliaria, un servicio, una urgencia. Va perfecto. Esta sí la conocen. Esta es la unidad número 3 que tengo de esta pinza. Que, si vamos a ser sinceros, quizás en mínimos detalles las de primera generación eran un poquito mejor. Está medio girando, creo que ya lo dije en otro video. Está medio girando a hacer todo lo mismo en Top, Total e Inco. Están los que sostienen que siempre fue todo lo mismo. Para mí no. Para mí ahora se está medio estandarizando el tema. Bueno. Ajustable de 10 pulgadas, genérica. Quedó demostrado en el video de Maxi, de MHC Tools, que no tienen que ser espectaculares las llaves ajustables. Si yo la necesito para sacar flexibles de 3/4, para cosas de uso a donde no las voy a llevar completamente al extremo, esta francesa puede durar toda la vida. No es una Rucci. O sea, el tipo le metió un caño así a una marca Pirulo y le dio el mismo resultado que una Baco. Hay que ver cuánto dura en el tiempo ese resultado. Soy el de los que dice eso. Esto, usándolo para cambiar termotanque, tengo llave para el rato. Y no tienta a que la encuentren. Pico del oro, doble cremallera, 7 posiciones. Irimo es una de las que me ha cambiado la gente de Irimo. Decidí estrenarla, hacerla trabajar en la cartuchera. Ya me estoy quedando cubierto por herramientas. Vamos a bajar un poquito la pila, así nos vemos las caras. Muy recomendable. El que la puede conseguir, que va a tener una linda herramienta, va a tener una herramienta dinámica, va a tener una herramienta resistente, va a tener una buena unidad de Irimo. Toda cerrada en cualquiera de sus posiciones, no agarra los dedos. En la parte de abajo, que es donde es imposible que se zafe, bueno, es donde más luz tiene. Pero es un factor común de varias líneas. Esta luz ya permite que el tijerazo no sea tan drástico, porque créanme que duele, y duele de verdad. Estoy llegando a la media hora. Para los amigos que se quedan, si se llega a cortar, no se vayan, porque lo hago en 2 partes. Tengo, creo que 40 minutos de memoria o menos.
Si se llega a cortar, no es que me fui, no es que no los quise saludar, sino que bueno, quizás la memoria vieron cómo es. Les pido por favor vean las dos partes, porque a veces, como digo siempre, la segunda parte tiene 500 vistas, la primera tiene 70, y esas personas, esos amigos que vieron la segunda parte se pierden la primera parte de la historia y por ahí no comprenden. Bueno, tenemos destornilladores por 38 milímetros, PH2, destornillador de 6. Créanme que muy útiles, son muy útiles estos denominados trompito. A mí esta línea particular me ha dado buenos resultados. Llave ajustable de 6 milímetros. Por ahí para hacerse solidario con alguna de las llavecitas en caso de necesitar. Soy de la idea de que hay que tener dos, pero que estamos hablando de una cartuchera, no podemos meter 750 herramientas. De todas maneras, miren la cantidad de herramientas que estoy sacando. Y tenemos PH 2x100, destornillador 4x75, buscapolo, nada de destornillador buscapolo, no usen el buscapolo, el destornillador buscapolo para trabajarlo apretando, aflojando tornillo, no va, es una herramienta de medición. Me comentaba un amigo, no me acuerdo si fue Jonathan o Cobursa, que muy acertadamente el amigo Miguel le comentó que esto empieza a marcar arriba de los 60 volts. Para mí tendría que arrancar a marcar un poquito más arriba, por el tema de que se puede confundir con el neutro. El neutro a veces maneja voltaje, generalmente maneja voltaje, no en las cantidades que estamos acostumbrados para confundirlo con fase, pero hay voltaje en el neutro. Así que bueno, sí, hay buscapolos que prenden muy debajo y se cayó. Hay buscapolos que prenden con muy poco voltaje y se presta a la confusión. Ahí es donde la herramienta se ve la calidad. Ahí lo estoy probando, bueno, no sale en cámara, pero lo estoy probando en una zapatilla que tengo acá en el banco para certificar que, bueno, siga funcionando después de haberse levemente golpeado. Y para cerrar, para no seguir aburriéndolos o robándoles mucho tiempo, destornilladores Stanley de esta línea son espectaculares. La verdad, un buen mango, se puede aplicar fuerza, se puede aplicar torque, la varilla de muy buena calidad, con endurecimiento, no son pintados, el endurecimiento está. En los Ruchi también, no lo aclaré al amigo Miguel en un comentario que me dijo, fíjate si están pintados, no, el tratamiento de endurecimiento está. Están endurecidas las puntas. A ver si... Eso que ven ahí es endurecimiento de verdad. No lo dije en su momento, pero porque no, en ningún momento lo puse en duda. Bueno, esta línea de Bullet, que algunos se sintieron que estaba zarpando a la marca porque los comparaba. Y dije claramente en el video serio que hice de destornilladores en Ruchi que si se fijan tiene cierta anatomía parecida a los Bullets, salvando las distancias. Por precio, yo me quedo con estos. No, pero los Bullets están por las nubes, Tano. ¿Dónde están por las nubes? ¿Dónde? Oh, no sé, yo los consigo económicos. En la ferretería legalmente comprada. Destornillador Felo. Un amigo está esperando el video de destornilladores Felo con los distintos modelos que tengo. Lo vamos a hacer. Bueno, buena unidad, Germany. Destornillador de 6 milímetros. Un clásico. Cómodo a la mano, hasta esta medida. Después quizás los más grandes no se ponen tan anatómicos, pero es una herramienta que tiene mucho aguante, tiene muchas horas de trabajo y no parece que no se hubiese usado. Y el destornillador PH0, que siempre le saco porque tiene cierta imantación.
pH 0. Generalmente lo uso para destapar cuando se endurece el sellador de gas, el sellador del hidro 3. Con la punta pincho, después lo limpio. Pero se ve que me quedó ahí un restito, por eso no quería que quede desprolijo. Y por último, para cerrar, un rollo de cinta aisladora que está en uso, que se está terminando. Y una llavecita Allen, que me han visto quizás utilizarla para los prisioneritos de lo que es los accesorios de baño. Los de la línea Basanti vienen con esta medida. Si bien vieron en el jueguito, también viene de esta medida, pero siempre conviene tener esta unidad suelta. Por las dudas. Tenemos la seguridad, que son los que va a traer la medida que va a traer esos prisioneros. Porque por ahí a veces pasa que en algunos juegos de llaves Allen no venga. Depende de la escala que manejen. Generalmente las chiquitas vienen. ¿Vieron cómo es esto? Las grandes por ahí son las que faltan. Aunque ahora los juegos buenos, y esto fue también polémica en un momento, los juegos buenos traen la 7 y la 9. O sea, viene 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Después ya tenemos las otras medidas que tengo. Pero las tengo en una lata, lata de taller con la llave Allen. Estaba viendo si podía manotear. Pero bueno, tengo la lata que ya he mostrado en alguna ocasión con todas las llaves Allen que no formaron parte de un juego, que fui comprando unidad por unidad. Este video, esta toma de contacto, esta descripción de las herramientas en la cartuchera, quizás me hubiese gustado hacerla en un video aparte, porque los amigos que no les gusta la charlita y yo le pongo charlita en el título ya no lo miran. Y después me dicen, ¿qué pusiste en la cartuchera? ¿Qué esto, qué el otro? Bueno, nada, después quizás lo vuelva a rehacer desde el tallercito, cuando depure un poco y le dé un elenco definitivo. Son unidades que he mostrado, pero no formaron partes de una caja, o sea, no es que saco de una caja y armo la cartuchera. Las tengo dando vuelta en el taller y voy poniendo y voy armando. Eso por ahí, por ese lado. Así que bueno, otro video que tengo pensado hacer, bueno, ahora me olvidé, pero el contenido está bueno. Lo tenía pensado, se me ocurrió comentarlo y ahora me olvidé de qué trataba. Pero bueno, nada, por el momento la charlita es esta. Espero que anden bien, espero que tengan un lindo sábado a la noche, ahí comiendo una picadita, tomando algo, se miran un videíto de Siciliano en su taller. Y bueno, nos vemos en otro videíto, en otra ocasión. En este canal no hay libretos, cualquiera puede poner lo que quiere, no hay ningún problema, no censuro a nadie. Después contesto, no se sientan tocados porque el comentario que hacen ustedes ya me lo hicieron 10 veces en Instagram, 10 veces en Facebook y por ahí cada uno cree que le estoy respondiendo personalmente a él o puntualmente a él y no, la idea no es agraviar a nadie, no estoy reculando de mis palabras, no me arrepiento de nada de lo que dije, de nada de lo que hice y esto queda acá y sigue acá como todo mi contenido, no me interesa, está todo bien, soy un tipo que equivocado o no puede justificar sus dichos. Les mando un saludo.